Primero los saludo, buenas noches, Carlos. Ahí está, Carlos Sánchez Berzaín, nació el 11 de septiembre de 1959 en Cochabamba, Bolivia, es abogado y politólogo, político, fue ministro de la Presidencia de Defensa y del gobierno del presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada. Desde el 2003 vive en los Estados Unidos y es actualmente el director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Carlos, los saludo formalmente, muy buenas noches y muchas gracias por atendernos ahí en Miami. ¿Cómo le va? Alfredo, mucho gusto, un saludo a usted y a toda su importante audiencia en Argentina y en toda la región. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo explica usted a alguien que no está muy politizado, qué está pasando hoy en Venezuela? Luego de que Estados Unidos haya generado ese hecho tan importante, tan beneficioso para el mundo libre, de la captura de Maduro y su mujer. ¿Por qué y hasta cuándo va a seguir, digamos, la estructura del madurismo, del chavismo en Venezuela? ¿Cómo lo ve usted, Carlos? En Venezuela hoy día se está definiendo el futuro de la libertad y la democracia de todas las Américas, porque Estados Unidos, a partir del cambio de su política exterior, ha cambiado la geopolítica de toda la región. Para eso hay que recordar el documento que emite el gobierno americano en noviembre del año pasado sobre su nueva estrategia de seguridad nacional. Estados Unidos ha ubicado los puntos de ataque a Estados Unidos y a la democracia con migración forzada, con narcoterrorismo, con tráfico de personas, con penetración del crimen común, a través de financiamiento de campañas con dinero mal habido y un largo etcétera, y ha encontrado lo que todo el mundo sabía, que la base de eso es Cuba y Venezuela, el llamado socialismo del siglo XXI, que se expande este siglo para controlar bajo sistemas dictatoriales a Venezuela, a Nicaragua, a Ecuador con Correa, que ya salió de eso, y a Bolivia, que está en proceso de salir. Pero que además financia gente para que tome el poder en países democráticos, como sucede con los Kirchner en la Argentina, claro. Petro, que todavía está en el Brasil, Petro, que está en Colombia, Lula en el Brasil, Boric, que ya va de salida de Chile, y la señora Sheinbaum y antes López Obrador en México. Acaba de dejar el poder la señora Castro en Honduras. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Está pasando que Estados Unidos, después de la operación del 3 de enero, está en la tarea importante y nunca antes vista de desmontar un narcoterrorismo, desmontar el crimen organizado con sus propios mafiosos, porque claro, se ha llevado ante la justicia americana a Nicolás Maduro y a su esposa, pero han quedado en el ejercicio del poder formal en Venezuela el resto de la banda, porque la dictadora en ejercicio, Diosdado Cabello, Padrino López, todos esos son miembros del Cartel de los Soles, y Estados Unidos, a través de una transición tutelada, que así la vamos a llamar, está operando con ellos el rescate de la democracia, y no es una cosa fácil, pero hay importantes avances. Y a partir de Venezuela viene el retorno a la democracia y a la libertad de Cuba también. Es muy interesante cómo lo plantea Carlos, ¿no? Porque no se puede simplemente mágicamente de un día para el otro descabezar a Maduro en Venezuela, es absolutamente necesario y correcto, pero hay que tener en cuenta que ese régimen tenía capturada a la justicia, tenía capturado a las Fuerzas Armadas, y con un montón, no sé, hablan de 7, 8 millones de exiliados venezolanos en el mundo. Por lo tanto, tiene que ser un proceso casi de orfebrería para desmontar esa narcodictadura sin que se genere una situación de mucha violencia, de enfrentamiento militar, ¿no es cierto? Es un proceso que no tiene precedente, pero que va por el camino del éxito, porque Estados Unidos tiene el control del poder. Y estos miembros del sistema dictatorial de Venezuela tienen dos opciones: o caen en manos de la justicia o tratan de ganar un mecanismo que les permita sobrevivencia, que les permita algún tipo de indulgencia, porque una de las cosas de un proceso de transición de la dictadura a la democracia no puede tener es impunidad. O sea, cuando se reinstale en Venezuela la democracia, no habrá impunidad.
y no estarán vigentes las leyes de la dictadura que hoy día todavía están. Entonces, aquí hay un camino por recorrer en el que se juega el espacio y el tiempo. La política tiene básicamente los mismos principios de la física. Y en el momento actual de Venezuela, lo que queda de la dictadura de Venezuela está jugando a ganar tiempo, cediendo espacio. Y Estados Unidos sabe que el tiempo es corto y por eso tiene una agenda bastante apretada. No han pasado sino un mes y menos de 2 semanas desde el 3 de enero. ¿Y qué vemos en Venezuela? Vemos una Venezuela diferente, abierta a la inversión extranjera. Vemos una Venezuela que ha dejado de mandar petróleo a la dictadura jefe, que es la dictadura de Cuba, y vemos agonizar a la dictadura de Cuba. Vemos que las dictaduras extracontinentales, China, Rusia, Irán, están siendo expulsadas de la región. Y vemos un efecto fantástico en las Américas, porque lo que está haciendo Trump con su política exterior está respaldado por los presidentes democráticos de Argentina, del Paraguay, del Perú, de Bolivia, del Ecuador, de Panamá, de República Dominicana, de El Salvador, de Costa Rica, que van en crecimiento, recuperando el espacio del cumplimiento del derecho internacional y del respeto a los derechos humanos a nivel regional. Usted recién decía, Carlos, que esto ha generado que la dictadura cubana entre en asfixia, entre en decadencia en el momento del ocaso. Bueno, ¿usted cree que en esta situación, tal vez la situación en Cuba sea más sencilla, con movilizaciones por allí de la propia población para derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro? ¿Se supone que ahí la cuestión puede ser más rápido? ¿Usted cómo advierte que puede ser la finalización de la dictadura cubana? La caída del régimen cubano es cuestión de semanas, máximo de meses. Está bajo ultimátums del gobierno americano y el propio Trump ha declarado que está en negociación con Cuba, y la única negociación posible es devolverle la libertad al pueblo cubano, que hoy día está sometido a falta de alimento, a falta de libertad, a falta de luz eléctrica, a falta de combustible, les falta todo. Esa es una crisis generada por un sistema totalitario, tiránico, que tiene que cesar. Y puede cesar de diferentes maneras. A mí se me ocurren 3. Puede cesar a través del retiro del dictador voluntariamente, que con todo su grupo criminal se traslade a algún lugar donde pueda tener cierto tipo de impunidad a estos 67 años de robo, de narcotráfico, de agresión permanente a las democracias de toda la región y casi de todo el mundo. O sea, un retiro voluntario. Puede pasar que el pueblo cubano, que ya hizo una gran expresión el 11 de julio, vuelva a la expresión de calle, y entonces no tendrá la dictadura la capacidad de la represión que tuvo en ese momento, porque llega un momento en el que las propias fuerzas represivas son parte del pueblo. Y la lección que ha vivido Cuba con sus 38 muertos y con las decenas de heridos en la operación del 3 de enero en Venezuela es una lección que ellos saben que en cualquier momento puede suceder. El tercer escenario es que puede ser que Estados Unidos o gobiernos democráticos de la región ejerciten una acción para liberar al pueblo cubano. Todo está sobre la mesa. Y usted sabe que hay una cosa que ha recuperado Estados Unidos, la amenaza creíble. Cuando el gobierno americano hoy día dice una cosa, hay que creerle. Antes no sucedía eso. Bueno, es importante esto y seguramente usted lo ha hecho, pero aquí en Argentina, entre aquellos que seguimos estos temas y luchamos por la libertad y por la democracia, ha tenido un impacto realmente extraordinario el discurso de Marco Rubio allí en Alemania, marcando puntos conceptuales muy valerosos, muy valiosos. Si usted me permite, Carlos, vamos a ver 2 minutitos del discurso que pronunció Marco Rubio, que conceptualmente deja las cosas muy claras. Fíjese. A lot of countries didn't like what we did in Venezuela. That's okay. That was in our national interest. I'm sure there's something he'll do one day that we don't like, and we'll say, hey, we didn't like you did this. So what?
That doesn't mean we're not going to be friends, we're not going to be partners, we're not going to be able to cooperate with one another. Countries express their opinion all the time. We have very close allies that didn't like what we did in that regard. I can tell you what, it was successful. We're proud of it. It was necessary because the guy was a narco-terrorist, and we made him a bunch of offers, and he chose to tore them out. And look what's happened in Venezuela in the 6 weeks since he's been gone. Okay, it is now it's got a long way to go. There's still much work that needs to be done, but I can tell you Venezuela is much better off today than it was 6 weeks ago. So, we're very proud of that project. And, I know some will disagree and didn't like, but irrespective, I think everyone can now agree that Venezuela has an opportunity at a new future that wasn't there 6 weeks ago. Bueno, la pregunta, Carlos, es, digamos, cantada. ¿Cómo valora usted? ¿Qué juicio hace sobre este discurso? Yo creo de alto impacto y uno de los más importantes desde que Trump llegó a la presidencia, ¿no? Eso se llama realpolitik. Es la política real. Y Estados Unidos, con Trump 47, ha escrito un documento que yo recomiendo leer y revisar. Se llama La Doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de noviembre del año pasado, sí, donde establece principios de política y el principal principio es su seguridad nacional y expresa que en función de su seguridad nacional va a hacer lo que corresponda hacer dentro y fuera de su territorio. Cuando hace un enfoque del mundo, ese documento, empieza por lo que ellos llaman el hemisferio occidental, las Américas. Está en primer lugar en la política de Estados Unidos y proclama la vigencia de la doctrina Monroe, que fue expresó esta la primera vez en 1823 y que se resume en América para los americanos frente al colonialismo europeo. A eso le agregan lo que llaman el corolario Trump a la doctrina Monroe, que representa simplemente decir vamos a proteger a todas las Américas de cualquier país exhemisférico que quiera hacer agresión, inversiones, atentado contra la democracia y sin decirlo menciona a China, a Rusia, a Irán, a Corea del Norte y menciona la necesidad de terminar con sus operadores regionales que son Cuba, Venezuela, Nicaragua y sus gobiernos paradictatoriales. O sea, lo que hace el secretario Rubio en esto es mostrar primero la clara política de los Estados Unidos, que además entre los principios que enuncia esa política dice la paz a través de la fuerza. Somos un país poderoso, nos gusta la paz. Ponen el principio del no intervencionismo si no es necesario, pero escriben y dicen vamos a intervenir en cualquier situación que afecte el mantenimiento de la paz o nuestros intereses. O sea, ha vuelto la primera potencia del mundo, la primera democracia del mundo, a decir que la forma de coexistir en este mundo es respetando los derechos humanos, respetando la ley, respetando el libre comercio, y Estados Unidos está dispuesto a combatir a todas las bandas criminales que han tomado el poder político y que durante todo este siglo han suplantado la política por el crimen. Ustedes han tenido un gobierno criminal con los Kirchner, ese gobierno criminal de Bolivia con Evo Morales, el gobierno criminal del Ecuador con Correa. Eso es lo que era el jefe del cartel de las soles detentando el poder en Venezuela. Le hicieron cantidad de ofertas, no se quiso ir, entonces lo han capturado y ahora está frente a la justicia en los Estados Unidos. Y la señal a Cuba es, ¿quieres una opción de irte de a buenas o quieres que nosotros volvamos a aplicar la ley? O sea, la señal es clara. Hay dos cosas nuevas en este momento. Primero, que la democracia ya no es indefensa. Y segundo, que los criminales, los dictadores ya no son impunes. Y eso es un cambio extraordinario. Bueno, se habla por eso de un nuevo orden internacional generado por esta doctrina Monroe y todo lo nuevo que está llevando adelante el gobierno de Donald Trump. De hecho, y esta es mi última pregunta, Carlos, también el mensaje de Marco Rubio ha sido muy importante hacia Europa, diciéndole, nosotros no somos enemigos de ustedes, nosotros los queremos de aliados, como a lo largo de toda la historia, pero queremos aliados que sean activos, que participen, que se defiendan de todas las amenazas que implican Rusia, China, por supuesto Irán, y ese tipo de inmigración que ha metido dentro de los propios estados europeos una suerte de depresión, de falta de autoestima de las propias ciudadanías europeas, ¿no?
Pero además aliados que sean leales. Estados Unidos ha liberado a Europa en la Segunda Guerra Mundial y cuando se presenta la Guerra Fría, una cantidad extraordinaria de países europeos han sostenido la dictadura cubana, han sostenido las guerrillas en América Latina. Hasta ahora mismo el gobierno de España con Pedro Sánchez es un gobierno vergonzoso que a través de su operador Zapatero sigue tratando de sostener las dictaduras. El mensaje es para ellos, decirles que acabó. Aquí ponemos las cosas sobre la mesa y respetamos los principios, pero sobre todo el interés nacional de Estados Unidos. Y el que no lo respete, pues no lo ha dicho así, pero se tiene que atener a las consecuencias, leyendo de nuevo esa doctrina de seguridad nacional que se ha publicado el año pasado. Lo que se acabó también, Carlos, es el tiempo de este programa. Yo le agradezco su generosidad, su claridad y su didáctica. Ha sido muy importante para nosotros poder conversar con usted. Le mando un gran abrazo y gracias por todo, Carlos. Gracias a usted, Alfredo, y felicidades. Muy amable. Igualmente.